Gracias por venir a todas y a todos. La verdad que es un placer estar con vosotros, sobre todo estar con José Luis. Hemos organizado este evento a toda velocidad, pero yo creo que el resultado va a ser muy bueno y muy bonito. Vamos a presentar un libro extraño, ¿no? Un misal, una especie de misal laico, que realmente es un libro extraño, es un libro que se apropia con respeto, yo creo, de la estructura de la liturgia católica. Lo ha escrito un abogado y ensayista, ¿no? Es un texto, como tú dices, consciente de su propio artificio. Y de hecho, José Luis, tú nos avisas que es un libro pastiche de libros ajenos. Dices que es un vocerío nihilista, artesanía de la impostura. Y además dices que lo único tuyo es el ritmo, la música y el entusiasmo. ¿Sigues entusiasmado o no? Sí, bueno. Sea lo que sea, Misal para Cínicos es un libro en el que vais a encontrar la ruina que vivió su autor con el alcohol, la pérdida o la metamorfosis quizá de su fe y la reconstrucción de un yo que estaba completamente devastado, como suele estar el yo de todos nosotros, ¿no? Yo soy su editor, pero también soy adicto alcohólico y conozco bien el proceso que pudo vivir José Luis. Bueno, en el libro aparece un hombre que no sé cuánto tiene de ti, pero me parece que mucho y al mismo tiempo poco, que es un abogado de éxito, alcohólico, católico, padre de familia, lector voraz y paciente de terapia, que se reescribe a sí mismo como un viejo cínico, un sofista impío y un monstruo, pero también como un alcohólico rehabilitado que ha sobrevivido al maldito infierno, ¿no?, del que venimos muchos. José Luis escribe como alguien que ha leído muchísimo y en sus textos aparecen citas bíblicas, Nietzsche, Musset, Rimbaud, Campo Amor, Balzac, Spinoza, Buda, los místicos rusos, hasta una bomber, entre otros. Bueno, Misal para Cínicos se construye sobre tres ejes, el alcoholismo, la fe, y yo he puesto la familia, pero en realidad es la relación con los otros, incluso el desencanto que provoca a veces la relación con los otros, ¿no? y cómo nos buscamos a partir de ese desencanto. Y yo, desde esos tres ejes, he construido esta entrevista. Yo no suelo hablar mucho en las presentaciones, en esta ocasión voy a hablar más para no excederte. Por dar mi voz, que está un poco regular, Exacto. como veis. Entonces, bueno, voy a ir explicando yo algunas cosas y voy a ir haciéndole preguntas sobre la marcha. Debo avisaros que las preguntas que he formulado, que he escrito, que he enunciado, que se las he pasado a José Luis, las he hecho desde la libertad absoluta. Yo, no me conocéis la mayoría, pero me caracterizo por no tener pelos en la lengua. Normalmente hablo de todo y más, ¿no? Pero tanto él como yo, bueno, él no me ha censurado ni una y los dos no pretendemos ofender a nadie, sino entretener en realidad, ¿no? No le vamos a poner mucha más épica al tema. Bueno, José Luis, ¿estás preparado? Entonces vamos a empezar por tu alcoholismo, que también es el mío. En tu historia el alcohol no es solo un problema, sino que lo coloniza todo, coloniza toda tu vida. Y beber además aparece como una especie de tragedia. O sea, no aparece como algo bohemio, ¿no?, que tan acostumbrados nos tiene la sociedad, sino como una tragedia familiar, existencial y espiritual muy, muy profunda, ¿no? Hablas de la degradación física, de la económica y la moral, y para hacerlo, José Luis crea unas imágenes muy potentes y muy perturbadoras. Habla de un hombre con el albornoz raído, de unos hijos que lo rehuyen, de un perro al que quema sin querer, y del vodka bebido a morro por la mañana. Imágenes que a algunos de los adictos que hay aquí, que yo sé que hay algunos compañeros, les puede resultar familiar, ¿no?, como a mí me lo resulta. También hablas de la clásica doble vida que tenemos los adictos. Y dices, y esta frase me encanta, un alcohólico vive dos vidas. Una es su coartada para ser vista por todos y bajo ella discurre otra, la del adicto. El manantial subterráneo cuyo único objetivo es el próximo trago, ¿no? Y esto es así. Tenemos una vida de cara a la galería y otra vida que es la terrible, ¿no?, la que nos genera el ansia, ¿no?, lo insaciable del consumo. Y además profundizas en otros dos aspectos que para mí son claves en la vida de un adicto, que es el autoengaño, cómo nos mentimos y por lo tanto mentimos a todos los demás,
y el estigma que cargamos, ¿no? Y respecto al estigma dices, cuando uno es alcohólico desaparece todo lo demás. Llevas la marca de Caín en la frente. Y esto es verdad también, lo sabemos los alcohólicos, ¿no? Bueno, y después de destrozar al lector con toda esta claridad meridiana, pasa a escribir sobre la recuperación, afortunadamente, a ratos, ¿no? Entonces hace algo que a mí me vuela un poco la cabeza y que cuando lo leí pensé, madre mía, qué cabeza tiene este hombre. Explicas el papel del grupo de terapia como una nueva liturgia, ¿no? Pero la conversión aquí no es mística y tampoco se produce de golpe. Es una conversión cognitivo-conductual y se produce muy poco a poco. Ya sabemos lo que nos cuesta a los adictos dejar de consumir y entender que somos adictos y reconocer que somos adictos. Aparecen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos como camino de perfección, que lo llamas tú, y cuando hablas del grupo de terapia dices, y cito literal, permanecen como 2 o 3 alcohólicos unidos en mi nombre, haciendo referencia a Mateo 18:20, ¿no? Este tipo de referencias en la obra son constantes, ¿no? Después, por supuesto, viene el Renacimiento y escribes, cuando dejé de beber destruí al individuo que fui y empezó a cobrar forma la persona que soy. Bueno, yo creo que este libro, José Luis, es una forma de dejar tu nombre anclado, ¿no? Nos lo anclas, por lo menos a nosotros. José Luis Esteban Villar, alcohólico, cínico, sofista, pero también el narrador de tu propia catástrofe, en definitiva. Y de hecho te construyes como un personaje literario, que es una cosa que a mí me atrajo mucho de tu libro. Y terminas convirtiéndolo todo en una especie de relato, ¿no? Dicho esto, ¿quién estaba hoy conmigo? ¿Tú o el personaje? Estoy yo, el personaje, afortunadamente. Se, se, Se extinguió el personaje. Yo todavía tengo algunos coletazos del mío, ¿eh? Yo también. A ver. Pero lucha. Sí. Hoy está conmigo la persona. ¿Qué te ha costado más, dejar de beber o dejar de fingir? Yo creo que las dos. Sí, ¿no? Las dos. Sí, porque el bebedor miente. El bebedor miente para poder seguir bebiendo, ¿no? Para camuflarse, con lo cual para dejar de beber hay que dejar de fingir y para dejar de fingir hay que dejar de beber, ¿no? Esto es algo que la gente que no es alcohólica no sabe hasta qué nivel tenemos que pasar por la honestidad más férrea para no volver a consumir, ¿no? ¿Te gustó esconderte detrás del alcohol? Yo creo que no me he escondido nunca detrás del alcohol, ¿eh? Yo no sé, no. Ah, perdón, sí. No, es que creo que no me perdió. No sé qué Que no te escondiste que no me escondía, detrás del no sé, alcohol. sencillamente. Es que era lo que daba sentido a mi vida. No, o sea, para mí beber era el objetivo de llegar a las 8 de la tarde. O sea, no había otra Era tu gasolina. Era mi gasolina, sí. Mi carburante. Claro. Cuando uno se despierta al día siguiente después de una borrachera grande y de haber hecho cosas que no quería, ¿no? Y de avergonzarse y de arrepentirse, ¿vuelve a beber por eso o por la resaca o por la necesidad física? Bueno, por la resaca seguro. O sea, la resaca te obliga a tomar el siguiente trago para poder paliar los efectos, pero en el fondo bebes por vergüenza. O sea, porque no quieres salir del bucle de la adicción, ¿no? Sí. Entonces, estás mejor, aparentemente, en ese estado. La familia suele pensar, o sea, no suele imaginarse la vergüenza que sentimos. Eso es algo que es difícil de explicar, que es una vergüenza casi de estar vivo, prácticamente. Yo he llorado muchas veces delante de mi mujer al día siguiente, jurando, prometiéndole que jamás volvería a ponerla en ridículo de esa manera. Pero lo he jurado y el juramento me duraba 5 segundos. Claro.
hasta que el cuerpo te pedía un poco más. un poco más. ¿Qué fue más eficaz, el alcohol o la oración? No digo mejor, digo eficaz. Eficaz. Pues la oración para mí ha sido durante muchos años de mi vida una cuestión muy importante. Lo que pasa es que hasta para eso he llegado a utilizar el alcohol. Hasta para la oración, hasta para la rezar. oración, sí. Porque no te podías concentrar, porque no me podía concentrar, porque notaba que bueno, pues que era alguna necesidad, ya no fisiológica, era psicológica, moral, en fin. para soportar quizá la propia contradicción interna de estar orando. Sí, el alcohólico yo creo que tiene un punto de bipolar o de esquizofrénico, o sea, no tiene explicación. Vamos. No tiene explicación. A mí me pasa, que cuando ahora que estoy sobrio desde hace ya más de 10, 18 años, recuerdo a aquella persona y no la reconozco, ¿no? Yo tampoco me reconozco. ¿Te ha salvado la abstinencia o el grupo? No, me ha salvado el grupo. El grupo. La abstinencia viene luego. ¿Perdón? La abstinencia viene luego. El grupo de terapia produce una especie de sinergias, una sinapsis entre las personas, tiene efectos taumatúrgicos, en fin. Para mí es un misterio. Sí. Pero funciona. A ti te dejó muy impresionado, ¿no? El efecto del grupo, o sea, te resultó muy revelador la unión que se estableció. Absolutamente revelador, y de hecho, bueno, ahora que esta gente aquí me reuniría por mentir, ahora voy menos, pero sigo asistiendo a eventos y a reuniones y a... Sí, porque quiero recordar mi condición, ¿no? No es bueno olvidarse que uno es alcohólico, porque uno es alcohólico para toda la vida, no es un alcohólico por mes. Sí, y es fácil olvidarse, más en una sociedad en la que está tan normalizado el alcohol, claro. Es muy fácil olvidarse. ¿Te da miedo que no guste tu libro? Bueno, mi libro va a levantar ampollas. Sí, está claro. Entonces, que no guste, seguro que no va a gustar a un tipo de gente. Otros me entenderán y otros me mandarán a la mierda. Con razón, probablemente. Vamos. ¿Te da miedo la mediocridad? Siempre me ha dado miedo la mediocridad, sí. Sí, he sido un narcisista como casi todos los alcohólicos, sí. En fin, enfermizo, sí. ¿Crees que la lucidez te ha llegado tarde? Sí, me llegó muy tarde. Fíjate, hasta el punto que le dije, cuando nos íbamos a casar mi mujer y yo, le dije: Cristina, solo te voy a pedir una cosa en mi vida, que no me pidas que deje de beber. Tú fíjate qué inicio, y se casó conmigo. Sí. No lo sospecho que pudiese haber un alcoholismo ahí. Porque fíjate, no lo sospecharíamos. No lo sospechaba, no, porque yo entonces era un bebedor. Claro. Bueno, me tomaba un par de pistoles. Claro. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues... Pero fíjate qué petición. Sí, la petición es perfecta. O sea que ya se veía que producía unos efectos, digamos que especialmente gratificantes. Exacto. Para mí. ¿Crees que es más fácil? ¿Crees que la inteligencia hace que seamos más viciosos? Porque a mí en terapia muchas veces me decían en los grupos, no hay un adicto tonto, ¿no? Y yo pensaba, pues no sé, yo veo bastantes atontados. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el adicto es tonto. Si no, sí, ¿no? No sería adicto. Oye, ¿te sientes cómodo ahora con la fragilidad? A ver, yo frágil no he sido nunca. Ni ahora te sientes frágil. No me siento frágil. No, después de lo que he pasado, no sé, o sea, perdonad, y lo que les he pasado a mí. Pero no te da miedo mostrarte vulnerable. Porque en los grupos de terapia nos mostramos muy vulnerables. No solo no me da miedo, sino que me parece imprescindible. Para dejar de consumir, sin duda. Más,
lo bueno de abrirte en los grupos de terapia es que, ¿cómo te diría yo? Estás entre los tuyos y los tuyos te reconocen. Claro. Entonces, y los tuyos te reconocen. Con lo cual, bueno, es como una pequeña familia. Sí. Porque no somos nada originales. No. O sea, a todos nos pasa lo mismo. ¿A ti no te ocurrió al llegar a los grupos que pensabas que tú eras especial? Por supuesto, claro. Sí, Y el más listo. Sí. Eres muy cínico, en tu libro eres muy cínico, ¿no? Es verdad que en persona no he tenido esa percepción. Tú y yo, José Luis y yo hemos comido una vez solo, pero ha sido suficiente para conocernos mucho. Para conocernos muchísimo, Sí, sí, sí. Y yo pienso si ese cinismo tuyo no está escondiendo cierta timidez. Bueno, es una manera de defenderse. Sí, ¿no? Sí, yo creo que en fin, el cínico viene de perro, de kineinaikos, ¿no? En griego. Entonces, bueno, pues sí, vas huyendo de las pedradas, en fin, y de lo que te pueda caer de la vida, que suelen ser tejas, encima de la cabeza. Sí, más bien. ¿Tú crees que se puede dejar de beber sin sentido del humor? No te sé contestar. Sin sentido del humor. Bueno, lo que yo creo que es importante es no tomarse demasiado en serio. Y yo tengo la costumbre de tomarme en serio, por eso escribo. Exacto. Oye, en este momento, o sea, tú me hablaste el otro día en la comida de esa naturaleza materialista, ¿no? Que dices que tienes y que en el libro hay mucho también sobre eso. ¿A día de hoy te importa el dinero? Bueno, el dinero me ha importado siempre. Hasta que te mueras te va a importar. Sí, porque además siempre me ha gustado vivir muy bien. O sea que no. Entonces, pues... El otro día me preguntaba a mi hijo Álvaro, papá, ¿por qué has hecho en la vida todo lo que te ha salido de los cojones? ¿Te lo preguntó sin rencor? ¿O? Yo creo que porque mi mujer me lo ha tolerado, ¿sabes? Hombre, eso no tengas ninguna duda. Bueno, y me ha aguantado, que no es poco, ¿eh? Ya. Que no es poco. Oye, ¿y el éxito te importa o no? Tengo 66 años. Yo ya en la vida tengo poco que demostrar. Demostraré que me muero pronto. Pero ya, ¿qué es el éxito? Que te aplaudan, que te reconozcan. Hombre, la verdad, me gustaría vender el libro. A mí también. Pero, por dos razones. Una, por lo mismo que a ti, porque ganaremos dinero. Y la segunda, porque la autoestima, pues es, en fin, una cosa que uno va recuperando. Porque es muy característico de los alcohólicos tener la autoestima por los suelos. Sí, yo una cosa que tengo cada vez más claro es que los adictos, los alcohólicos, los adictos en general, precisamente porque tenemos esa autoestima destrozada y necesitamos tanto reconocimiento, porque es una pasada, o sea, somos insaciables del reconocimiento y del aplauso, ¿no? Incluso habiendo dejado de consumir, muchos de nosotros, no digo todo el mundo, pero es verdad que detrás de grandes proyectos hay grandes adictos también, recuperados, ¿no? Porque todavía hay esa búsqueda. Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que te he entendido bien. De todas maneras, la gente tiene el mito del escritor o del artista alcohólico como un genio, ¿no? Porque como era alcohólico, escribía muy bien o pintaba muy bien. Yo creo que pintaba y escribía muy bien, a pesar de ser alcohólico. Sí, yo también lo creo. Creo que sí. Tienes ahí ese don o es la suerte. Sí. ¿Crees que ha desaparecido tu ira? Sí. Te lo has pensado, ¿eh? Sí, sí, porque uno cuando sufre mucho, y el sufrimiento es intransferible, o sea, no es mensurable, uno sufre lo que sufre. Entonces, siempre te queda un cierto rencor
Mm. ¿Dirías que en el libro hay mucha ira? No, no lo creo, no lo creo. Hay más bien quizás resentimiento. Mm. Sí. Vale, vamos a pasar al segundo eje, la fe, ¿vale? Hemos hablado del alcohol. El libro oscila entre un Dios ausente, sádico o ininteligible y un conjunto de rituales, frases y figuras que es como la gramática que tú eliges para nombrar cuestiones tan humanas como la culpa, el perdón y la esperanza, ¿no? Yo cuando leí el libro tuve la sensación que era un largo pleito o sea, con el Dios de tu infancia. Esa fue mi sensación, ¿no? Y con la institución de la Iglesia también. Discutes, acusas, te ríes, parodias y destacas incluso la hipocresía económica con una frase que dice voto de pobreza con vida de ricos, ¿no? Que son las grandes contradicciones en las que vivimos muchos de nosotros, ¿no? Sí. Porque aquí hablamos de esta cuestión en concreto, pero yo puedo estar muy en contra de lo que hace una marca de ropa española explotando a las personas en países pobres y estar comprando, ¿no? Hay mucho de esa contradicción en este libro. Sin embargo, yo creo que no es un libro anticlerical, ni mucho menos. Da la sensación de que eres alguien que ha amado mucho ese universo. Esa es la sensación que yo llevo, ese universo simbólico, que te has formado en él y que ahora es como si necesitaras reapropiártelo, pero con tus términos, bajo tus términos, ¿no? Por ejemplo, confiesas que jamás fuiste realmente creyente, que lo tuyo era un amor intellectualis dei, a una deidad mecánica, más espinociana que cristiana, ¿no? También dices o te diriges a un Dios que castiga, oculto y cruel, al que acusas de cebarse contigo, como a Job, ¿no? Que esto es algo que muchos adictos hemos tenido esa sensación, ¿no? Porque, perdón, cojones me estás haciendo esto, ¿no? Pero a la vez respetas la moral del cristianismo y hablas también del Buda, ¿no? Que ves necesaria en el mundo de hoy. Al final del libro, además, rematas con el Jerem, ¿no? De Spinoza, con una falsa excomunión redactada al modo de un decreto rabínico y te quedas tan ancho y luego me pides que ponga una nota al pie porque te parece un exceso. Sí, 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 porque además aquí hay que tener cuidado porque te llama la atención. Hombre, es que terminar el libro así, o sea, el nivel de provocación... Es un poco elevado, sí. Sí, y luego también, por supuesto, el nihilismo tan lúcido que aparece durante todo el libro y que dices cosas, por ejemplo, como este mundo es el infierno de otro planeta, todo es amargura, tedio y aburrimiento, nada puede redimirnos de nuestra condición, no hay garantía metafísica, pero hay responsabilidad. Lo que has hecho queda, el daño existe. Es todo muy, muy optimista en este sentido. Siempre me caracteriza. Sí, Me caracteriza muy alentado. por ser muy alegre. Bueno, afortunadamente ese nihilismo aparece constantemente compensado por cosas como, bueno, hay epifanías minúsculas como el mar, el olor del otoño, tus nietos, un cuerpo en la playa. La playa es algo que aparece, es una imagen que aparece mucho, ¿no? Y que te da cierto respiro en la lectura. Incluso dices, siempre se puede ser feliz en lo pequeño, que es algo que nos cuesta muchísimo descubrir, ¿no? Que en lo pequeño se puede ser feliz. Y en este caso dices que el sentido no viene de arriba, sino de mantenerse sobrio hoy, cuidar de los tuyos, mirar el mar sin estar borracho y atreverse a decir soy alcohólico y he sobrevivido. Te has peleado muchísimo con Dios. Me he peleado mucho con Dios, sí. ¿Y estás más tranquilo? Estoy más tranquilo. Creo que lo entiendo mejor. Sí. Sí. Joder, pues dame ese secreto antes de irte. Bueno. ¿Rezas a día de hoy? El rezo a día de hoy, sí, pero rezo también porque tengo un poco de miedo. Cobardica. Es radical. No me extraña, yo también lo tendría. Para aliviar el dolor, mejor un grupo de terapia o un sacerdote. El sacerdote está para absolverte de tus pecados. Absolverte. Sí, el Punto. grupo de terapia está para curarte. Además, un sacerdote que te va a decir de eso. No lo sé. O sea, lo que te vea la vida. Oye, ¿se puede creer en Dios sin obedecer? No, O sea, para creer en Dios hay que obedecer. yo creo que hay que obedecer, sí. Y para obedecer hay que creer en Dios.
Y para obedecer hay que creer en Dios. Sí. Y yo me pregunto, ¿se puede ser un santo sin ser cristiano? Yo cuando leía tu pregunta me acordaba del doctor Rieu en la novela En la peste de Camus. El doctor Rieu es un santo laico que se queda en Argelia a cuidar enfermos de la peste, sabiendo la peste bubónica, sabiendo que van a morir y que va a morir él también. Y él se sacrifica por puro humanismo. O sea que claro que se puede ser santo sin creer en Dios, sin lugar a dudas. ¿Tienes alguna tentación a día de hoy? Francamente, Sí. Sí. gustaba algo, pero no, No, ¿eh? no, ya no. ¿Qué decir? En fin, iba a decir una barbaridad, pero ¿La verdad te incomoda más que la culpa? la verdad, no, la culpa es incómoda más que la verdad. Siempre ha sido así. Yo creo que sí, Ollán. Yo creo que sí. ¿Te sirven los dogmas? Me sirve muy poco. Me sirve muy poco porque yo creo que, esto que voy a decir seguro que es una herejía, pero que la Iglesia va avanzando en función de las herejías a las que va siendo sometidas. O sea, se produce un defecto. Pero de herejía contra doctrina. Doctrina de la Iglesia. ¿Tú has rezado alguna vez sin creer? He estado pidiendo fe muchas veces. Lo sigo haciendo. Sí. Sí, porque yo querría tener mucha más fe que la que tengo. ¿La tuviste alguna vez? En un momento dado dices que no, pero de niño, de adolescente. Sí, sí la tuve. Sí la tuve. Lo que pasa es que bueno, quizá el tiempo y sobre todo el alcohol fue condicionando tanto mi vida que me fui apartándome de la religión y de la religiosidad. Y el otro día me contaba mi hija mayor que papá un día te descubrí diciendo que ibas a misa y lo que hacías era meterte en el bar de la esquina. Entonces, en fin. Sí, eso lo resume bien. Resume bastante bien. Sí. Yo creo que tal y como eres habrá habido momentos en los que te ha importado más la idea de Dios que Dios mismo, ¿no? Sí, la idea es que la idea de Dios me ha preocupado siempre mucho. En el libro se nota. Sí, sí. Porque además tengo un dilema que tiene la humanidad desde siempre, que es que no comprendo el mal en el mundo, ¿no? Ni el mal, ni el dolor de un niño, ni el... O sea, no. El otro día releía la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y yo creo que ni él es capaz de resolverlo. Ya. Nadie es capaz de resolverlo. Nadie es capaz de resolverlo. ¿Te perdonas igual que a los demás? A mí me han dicho que no he sabido, que nunca me dijo una amiga mía, que está aquí, que se llama María Gracia, que nunca me he perdonado. Y la verdad es que me dejó pegado a la silla y dije, ¿pero qué te has visto? Yo no sé si conozco a... Te iba a decir a algún adicto, pero te diría que algún ser humano que sea capaz de perdonarse al 100%, ¿eh? Yo creo que un adicto no se perdona nunca. Yo también desgraciadamente empiezo a llegar a esa conclusión. Sí. Bueno, los que llevamos casi como tú llevas. Tú llevas más años que yo. Pero cuando uno lleva 15 años, Sí. 15 años sobrio, te das cuenta de que siempre te queda un cierto resentimiento. Siempre. Sí, y ¿cómo te diría yo? Como una sensación
de que podías haber hecho más. Sí, eso es verdad, eso pesa mucho. Eso pesa Esa mucho. sensación de poder haber hecho más. Si quieres beber un poco de agua. Sí. Tengo una pregunta que yo a veces me he hecho a mí mismo y como para calmar cierta inquietud existencial. Yo no he tenido tu educación ni tu formación en la fe. Yo nací en una familia donde no había, eran agnósticos, ¿no? Y tú dime si necesitas que pare, ¿eh? No. Vale. Y a veces me preguntaba, bueno, ¿se puede decir o se puede decirle a Dios, hoy voy a creer en ti, solo por hoy, como hacemos con el grupo de los 12 pasos, ¿no? Hoy no voy a beber, solo por hoy. Y piensas en las 24 horas, porque solo así puedes tolerar la idea de no volver a consumir en toda tu vida, que es absolutamente inabarcable, ¿no? Esa idea. Pensar en eso, hoy voy a creer en ti, 24 horas. No sé si voy a poder seguir creyendo después, ¿no? Sí, se puede hacer. Se puede. Yo creo que es incluso muy sano hacerlo. Sano. Sí, Sí. Vamos a pasar al tercer eje. venga. Familia, relaciones, todas estas cosas tan sencillas. En la dedicatoria, José Luis da las gracias a su mujer, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos y a sus amigos, ¿no? Y aunque no sabemos cuánto de ti hay en el personaje de Misal, sí escribes sobre una esposa endurecida, agriada por la pobreza. La pobreza es algo que sale mucho en tu libro, ¿no? La ruina y los embargos. Y tú incapaz de saber si la quieres, pero consciente de que sin ella no podrías vivir. Esto es algo con lo que me sentí muy identificado, porque no sé por qué, yo me he pasado la vida con la obsesión de preguntarme cuánto quiero a esta persona. ¿La quiero lo suficiente? ¿Tanto como me quiere ella a mí? ¿La tengo que querer más? Estoy fallando, ¿no? Esta era constante. También aparecen unos hijos que ven cómo desmontan su casa y cómo se liquida el negocio familiar. Y lo expresas así, como una misa negra de vajillas y manteles. También es una imagen muy dura, ¿no? Muy terrible. Pero al final del libro hay una imagen, una escena como muy doméstica que produce mucho alivio, que aparece una anciana que está viendo un culebrón turco frente a la chimenea. Y tú le das las gracias a los hados, ¿no? Por haberla conocido. Este final a mí me parece que está lleno como de gratitud melancólica, ¿no? Y yo me pregunto si este libro es para pedir perdón. Bueno, desde luego está escrito con la intención de pedir perdón. De pedirle perdón a mis hijos y a mi mujer. Sí, o sea, tiene mucho de autoexpiación. ¿Tu familia te conoce mejor desde que dejaste el alcohol o desde que has escrito el libro? Yo creo que me conocen mejor el alcohol, aunque no dan un duro por mí. No, No. No, tampoco me extraña. A mí tampoco. Pero vamos, no por nada, sino porque tampoco lo daban por mí. O sea, a mí me echaron de casa. Pasa que yo no había hecho tantos destrozos porque era muy joven, ¿no? Bueno, a mí no me ha llegado a echar de la mía, pero no sé por qué, la verdad. Pues por buena gente. Por buena gente, sí. Por vamos. buena gente. ¿El materialismo ha sido tu peor enemigo? El materialismo que vivimos o hemos vivido algunos católicos ha sido un enemigo mío feroz. Sí. Sí. Por eso hay tanta alusión al momento de ruina, Sí. de malestar respecto a tu familia. Sí, porque la ruina es pegajosa. Sí. La ruina es pegajosa, la pobreza es humillante y sobre todo cuando vas de más a menos, ¿no? Sí. Porque adaptarse a una vida, digamos, no ajustada, sino más que ajustada, es muy duro. Sobre todo cuando vienes de haber vivido bien ganando pues un dinero muy considerable, ¿no? Sí, muchas veces decimos que el alcohol te quita la dignidad, ¿no? Que terminas perdiendo la dignidad. Sí, eso es, o sea, si hay algo que define el alcohol, es eso. O sea, el alcohol te lleva a perder la dignidad. Y la dignidad la gente no sabe lo que es. Creen que es una cosa, en fin, medieval. Y la dignidad, yo creo, que es saber decir, yo ya no bebo. Sin duda.
Pues fíjate, yo te diría que socialmente la dignidad te la quita la sociedad cuando te quedas sin dinero. Pues probablemente sí. Al alcohólico, me Sí. refiero. Sí, sí, claro. Porque si tú eres un alcohólico rico y lo disimulas, No bueno, pasa nada, no pasa nada. puedes haber humillado a tu gente más querida, como por supuesto lo has hecho, ¿no? Lo has dejado en ridículo, te has dejado tú en ridículo, pero públicamente la dignidad te la quitan socialmente con la pobreza, creo yo. Además, si tienes dinero, eres un borrachín gracioso. Eso es. Si no tienes dinero, no eres ni gracioso ni borrachín, No. eres un mierda. Eres un mierda. Total. Bueno, ¿has sido más libre leyendo que viviendo? Si es que yo he vivido, bueno, aparte de lo que dice Álvaro, que he hecho todavía lo que me sale de los cojones, pero he leído más que vivido, sí. Sí, en el libro también hay momentos en los que se vislumbra eso. He leído más que vivido. Eso también es una fantasía muy nuestra, ¿eh? Sí, De sí, sí. imaginarnos en movidas súper, ¿no? Sí, sin Extremas. duda, extremas. Como si no hubiésemos estado ya en el extremo. Sí, 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 desde luego. Pero pensamos, yo hubiese podido tener más sexo, podido tener más fiesta, Sí, podido, ¿no? sí, sí. Y además, tú y yo sabemos que somos insaciables. Absolutamente. O sea, a ti te ponen delante, en fin. Sí. No sé, voy a ahorrarme los ejemplos. Sí, mejor. Yo, mira, afortunadamente ahora soy insaciable con el trabajo, que no sé si es una fortuna Bueno, a mí o me una parece igual. desgracia. Yo Sí. escribo compulsivamente. Claro. O sea que, ¿Y hubieses preferido ser escritora empresario? sin duda, vamos. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, yo soy abogado porque cuando yo era joven, nuestros padres, aquí tenemos algún ejemplo, el padre de Tomás, pero en fin, todos querían que fuéramos abogados. O sea, uno podía ser pintor en España, pero tenía que tener la carrera de Derecho. Sí. Eso también fue muy de mi padre y de mi madre, que también estudiaron Derecho y luego en realidad estaban atrapados en un cuerpo de estudiantes de Derecho y eran dos hippies redomados, ¿no? Claro, pero mientras tanto estudia Derecho. Sí, sí, pero luego fíjate todas las incongruencias posteriores Todas, sí, claro, que luego, vienen. luego surge todo. Oye, Aunque yo tengo que reconocer que como me he dedicado al derecho concursal, me he divertido, ¿eh? sí, O sea, al final, yo no puedo decir que yo detestara mi profesión. De hecho, ahora ya me jubilo en la vida. Pero hasta hace un mes estabas trabajando hasta seguía trabajando, sí. insaciable. Insaciable. ¿Te da miedo el amor? Con una pensión de 620 euros. 320, 620. 620. Eso es lo que me ha dejado el colegio de abogados después de 45 años. Excesivo, me parece. Claro. Con eso, imagínate. Capitán general. No. El amor, ¿te da miedo? Mira, no me da miedo. He recuperado a mi mujer, he recuperado a mis hijos, no he recuperado al perro, No. no. Pero me siento más querido que nunca y estoy pasando los momentos más duros, a pesar del cáncer y de que me voy a morir pronto, estoy pasando los momentos más dulces de mi vida porque me encuentro rodeado de mis hijos, mi mujer, mis hermanos y una cantidad de amigos buenos que es para darle gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Y es como para creer en él. Es como para creer en él. En el demiurgo habría mucho que hablar. Oye, ¿en su día te dio miedo el sexo? Yo he sido básicamente monógamo. O sea que tampoco puedo hablar de mucho de esa cuestión. No eres un experimentado, vamos. No lo he sido. No me ha dado por ahí, me dio por otra. ¿Qué ha sido más difícil, escribir sobre tu familia, sobre tu alcoholismo o sobre Dios? Sobre Dios. Sobre Dios. Sí, porque es lo que más problemas de conciencia me generaba porque no lo entiendo. Ya. Da la sensación que dentro de ti está colocada la familia, está colocado el alcohol, pero como que Dios no está colocado todavía, ¿no? Lo estoy intentando situar ahora con una sobrina mía, con un sacerdote muy razonable y con una sobrina mía
Carmelita Descalza que el folleto que os he repartido antes. Sí. Sabe más que von Baltasar, que era el teólogo de referencia de Benedicto XVI. O sea que, sí, es impresionante, ¿no? O sea, además es que yo, voy a decir otra herejía, solo concibo el verdadero catolicismo como, ¿cómo te diría yo? Con la clausura, los padres del desierto y el más absoluto rigor. Con el rigor jansenista, diría yo. Ya. Mira que si luego nos morimos y no hay nada y no existía nada. Puede ser, pero nada no es, con lo cual... Nada no es. ¿La vida se entiende mejor ahora que estás al final? Al final te quedan cosas por hacer. Te quedan cosas por hacer. Sí. Y además yo creo que la vida no se entiende nunca. No. No, porque te desconcierta, te da palos, No. No la ves venir a la vida nunca. No la ves venir y cuando te acercas a la muerte dices, pero bueno, pero joder, ¿y a qué viene esto ahora, no? Pero si yo todavía soy joven y me encuentro bien. Fíjate, después de haber leído mi historia clínica, tener los huevos de decir que me encuentro bien. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte, sí. Sí. Yo he flipado con lo que ha leído tu hijo. Sí. Es un milagro, tío. Yo soy inmoral. Sí, total. ¿Dirías que te sientes en paz? Me siento en paz. Sí, ahora me siento en paz. Sí, tengo que decirlo. Vamos. Pase lo que pase, haya lo que haya, o venga lo que venga, yo estoy en paz. Con mi conciencia, conmigo mismo y con mi libertad. ¿Crees que ahora amas mejor? Sin duda. Creo que no se puede aspirar a mucho más, ¿no? No. ¿Ha entrado un pájaro o un móvil? Nada. ¿Te preocupa lo que piensen tus nietos de ti? No. No, porque son demasiado pequeños. Su abuelo va a vivir poco, con lo cual no me van a conocer mucho. Me preocupa lo que digan mis hijos de su abuelo, eso sí. Bueno, has dejado ahí mucha cosa escrita, ¿eh? Aunque digas que eso es el personaje. Sí, he dejado mucho. Demasiado testimonio. Mucho. Y demasiadas pruebas. Mucho, porque además ahí hay muchos, en este libro hay muchísimos niveles de lectura, o sea, muchos. Se puede leer como algo un poco más superficial, ¿no? Conociendo la historia de un hombre, pero hay mucho ahí que rascar, ¿no? Bueno, hay bastante filosofía, muchísima. Pero yo no soy filósofo profesional, soy un filósofo de andar por casa. Sí, pero vamos, a nivel existencial, yo cojo este libro, soy tu nieto, te lo cojo con 14 años y me vuela la cabeza. O sea... es que, o sea, por eso, la insensación de mi hija mayor dice que le miro el otro día al niño de 10 años con el libro. Ay, madre. Y le dije, quítale inmediatamente el artefacto de las manos. Oye, José Luis, ¿dejas cosas sin hacer? Mira, yo creo que ya cuando un hombre cumple 66 años, está enfermo, y los años que me quedan de salud iban a ser con una salud precaria, dejo cosas sin hacer. Pues supongo que sí. Pero ¿quién no deja cosas sin hacer? Sí, nadie. ¿Y gente sin amar? Gente sin amar. Solo un cabrón que me echó una vez de una empresa que no tenía ninguna razón y al que detesto. ¿No? Así, ¿eh? No has conseguido amarlo, No, no le amaré. No, jamás. Uy, ese resentimiento hay que curar hay que curarlo, antes de pasar al otro lado. A la escaloneta, sí. ¿Serías capaz de resumir tu vida en una palabra? En dos. Había apuntado yo. Quería decirte nada más. En dos. Perdonad,
Pues, es la última. No es la última pregunta, ya no. No. Pero vamos, está ya la penúltima. Está hacia el final. Así. Sí, en dos palabras. Una película en blanco y negro. Una película en blanco y negro. En blanco y negro. Así resumirías tu vida. Sí. Joder. Sin efectos especiales, claro. Vaya hombre. Una película en blanco y negro. ¿Crees que ha merecido la pena escribir este libro? Yo estoy contento con él. Sí. Me ha costado muchísimo, pero ha sido terapéutico, ha sido sanador y me he divertido. Tengo cojones. De cojones, pues si no ha quedado claro. Te voy a hacer una pregunta que no he puesto, que no te la he pasado. Adelante. Ahora es cuando reviento la presentación. Imagina que aparece el genio de la lámpara. Pero no le puedes pedir 3 deseos, solo le puedes pedir uno de los 3 que te va a dar él. O sea, tienes que elegir, ¿vale? Entonces te dice, el primer deseo es vivir 5 años más, 5. El segundo es recuperar tu fe de infancia. Y el tercero es acabar de golpe y para siempre con el estigma que cuelga de todos los alcohólicos del mundo. Recuperar la fe de mi infancia. Recuperar la fe de la infancia. Sí. Joder, con eso lo has dicho todo. Sí. José Luis, gracias por tu libro, por esto, por tu honestidad. Gracias a ti, Ollán, por la magnífica entrevista.